Hola, ¿qué tal, abismales? Bienvenidos al canal Abismo Cero, un lugar donde el terror se siente real. En este espacio, no te vamos a contar historias de miedo comunes, no. Aquí vas a escuchar relatos tan escalofriantes que no sabrás si lo que leíste fue una historia o algo que realmente viviste. ¿Listo para enfrentarte a lo desconocido? Pues acomódate, apaga las luces y prepara tu mente para lo que vas a escuchar. Hoy te traemos algunas de las historias más perturbadoras que rondan por internet. Historias que parecen inofensivas al principio, pero te aseguro que una vez que las escuches, nada será igual. Algunas de estas historias te harán dudar de lo que has visto, lo que has vivido e incluso de lo que creías conocer. Así que, sin más, acompáñame en este viaje al abismo. Y si te atreves, quédate hasta el final, porque lo que te espera es el verdadero terror. Esta historia que estoy por contarles está basada en hechos que, según dicen, podrían ser reales. La relataré tal y como la conocí, tras una investigación. Una experiencia que me marcó para siempre. Todo comenzó en 2010. Mis padres, hartos de mis travesuras con los vecinos, decidieron castigarme. El castigo era simple: ayudar a la vecina anciana que vivía en las casas de la nuestra. No era gran cosa, solo debía cuidarla y hacerle algunos mandados durante un par de horas al día. Pensé que sería fácil. Al día siguiente, el cielo estaba encapotado y la lluvia amenazaba con caer. Por un momento, creí que eso me libraría del castigo. Pero no fue así. Me mandaron de todos modos. Cuando llegué, la primera imagen me dejó helado. La anciana me observaba desde su ventana. Su mirada era fría, distante y triste. Me detuve frente a la puerta esperando que la abriera. Después de todo, me había visto llegar, pero pasaron varios minutos y no salía. Finalmente, toqué la puerta. Al poco rato, la abrió y me dejó pasar. Sin decir mucho, me asignó varias tareas: limpiar el patio, recoger basura, mover objetos viejos. Pasé toda la tarde trabajando, agotado, mientras ella permanecía inmóvil frente a la ventana, observando fijamente hacia la calle, como si esperara algo o a alguien. Cuando terminé, no pude evitar preguntarle por qué tardó tanto en abrirme si me había visto llegar. Su respuesta me puso la piel de gallina. «No te vi llegar», me dijo, sin despegar la vista del exterior. Estaba mirando a la persona que está al otro lado de la calle. Me está sonriendo. Me giré instintivamente, pero solo vi un árbol mojado por la lluvia. Nadie más. Supuse que eran cosas de la edad y me despedí. El segundo día, la lluvia ya era constante, pero aún así me mandaron de nuevo. La anciana seguía en su misma posición, frente a la ventana. Esta vez solo me pidió que barriera la sala principal. Mientras lo hacía, noté algunas fotografías polvorientas. En una estaba con su esposo, en otra con toda su familia celebrando la Navidad. Me detuve un momento a limpiarlas. Le pregunté por esas personas, porque en todos los años que viví en el vecindario, jamás vi que alguien la visitara. Ella tomó las fotos, las miró con nostalgia, y empezó a contarme. Hace años, cuando mi esposo y yo nos mudamos aquí tras jubilarnos, nuestros hijos y nietos venían casi todos los días. Era una vida tranquila, hasta que apareció él. Un hombre que me sonreía desde la acera, siempre desde la sombra. Al principio pensé que era solo un vecino amable, pero con el tiempo su presencia se volvió enfermiza. Se quedaba allí, mirándonos cenar, dormir. Esa sonrisa nunca desaparecía. Aunque cerráramos las cortinas, podíamos verla en la oscuridad, flotando. Me hablaba con una calma aterradora.
Dijo que una noche, su nieta se despertó sedienta y la llevó a la cocina. Pero antes de darle el vaso con agua, la niña le preguntó algo. Abuela, ¿quién es ese hombre que sonríe en la sala? Lo puedo ver aunque esté oscuro. Entonces lo vio. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa, estaba dentro de la casa. Lo último que recuerda es haberse desmayado del susto. Cuando despertó, su nieta había desaparecido. Nunca la encontraron. Nadie le creyó. Sus hijos pensaron que estaba loca. Dejó de recibir visitas. Más tarde, su esposo comenzó a escuchar los gritos de su nieta por las noches y después, se quitó la vida. Desde entonces, ella estaba sola, y él, ese ser, nunca se fue. Seguía allí, al otro lado de la calle sonriéndole. Salí de esa casa con un escalofrío recorriéndome la espalda. Fui directo a casa de un amigo y le conté todo, riéndome un poco para calmar la tensión. Más tarde, al regresar a mi casa, lo vi. Había un hombre parado justo enfrente, sonriéndome. Su mirada clavada en la mía. Me asusté, claro, pero quise convencerme de que era una broma. Entré sin darle importancia. Pero más tarde, ya en mi cama, escuché un leve golpeteo en la ventana. Cuando me asomé, vi algo que aún me cuesta describir. Una sombra, sonriendo. La sonrisa atravesaba las cortinas. Me cubrí con las sábanas, temblando, sin atreverme a moverme hasta que amaneció. Pensé que todo había sido parte de un juego para asustarme. Tal vez mis padres, los vecinos, incluso la anciana, estaban en complicidad. Quise convencerme de que era así. Faltaban solo 2 días para terminar el castigo. Volví a su casa y mientras hacía las tareas, le dije molesto que ya sabía que todo era una farsa, que dejara de mirar por la ventana, que no iba a caer en sus juegos. Ella no se inmutó. ¿Lo viste? ¿No es así?, dijo con voz pausada. ¿Te has sonreído? No respondí. Salí molesto. Esa noche, cerré todas las ventanas con periódico y dormí con la luz encendida. Pero no fue suficiente. En la madrugada, escuché gritos. Uno de ellos era el de la anciana. Abrí los ojos y, desde la esquina más oscura de mi habitación, una sonrisa flotaba en la penumbra. Corrí a encender la luz. No había nada. Al día siguiente, fui por última vez a su casa. Pero estaba rodeada de patrullas. Una doctora había ido a hacerle una visita y, al no encontrarla, llamó a la policía. No había señales de ella, ni ropa, ni pertenencias. Solo quedaba una nota sobre la mesa del comedor. Decía una sola palabra. Sonríe. Pasaron los meses y la vecina jamás apareció. La historia quedó enterrada en rumores. Hasta que una noche, mientras veía una película con un amigo, mis hermanos me pidieron que les preparara algo de comer. Mientras cenábamos, mi hermana pequeña sonrió inocentemente y dijo: «Tu amigo es muy gracioso. Está sonriéndonos en la oscuridad». Me giré lentamente. Mi amigo seguía dormido en el sofá. Pero en el rincón de la sala ahí estaba esa sonrisa. Grité. Las luces se apagaron. El caos fue total. Mis hermanos desaparecieron esa misma noche. Mi amigo, cuando volvió en sí, solo repetía que la había visto. La sonrisa, en la oscuridad. La policía me interrogó. Nadie me creyó. Pero yo sé la verdad. Cada noche, escucho a mis hermanos gritar. Y cada noche lo veo. Frente a mi ventana. Sonriéndome. Y tú también puedes verlo. Solo, mírate en la oscuridad. Sonríe. Fue hace 3 semanas.
Estaba en Google buscando sitios divertidos para visitar. Encontré un image board muy peculiar. Todo el mundo hablaba críticamente, sin sentido. Decían cosas como, yo los vi esta noche. La propiedad A nos levantamos en altos 99, 92, 40, 28, el rey baja. Esa era una frase que se usaba con frecuencia. El rey baja. Primero pensé que era spam, por los números que solían acompañarla, pero su uso era demasiado frecuente y errático como para ser solo spam. Había errores ortográficos, y los números no parecían ser al azar. Decidí. Al carajo, voy a ver qué diablos pasa con este sitio. Publiqué algo en lo que parecía ser un random board, casi como barra b barra. No había tema definido en ningún hilo. Dije que era nuevo y que quería iniciar un tema divertido. Les pedí que compartieran las imágenes más graciosas que tuvieran. Ahí empezó todo. Recuerdo muy bien el primer comentario. Decía, bueno ver. Tú junta la ayuda. Ayuda. Desde ahí se puso raro. Me dijeron que ignorara los injertos. Asumí que era una broma interna. A partir de ahí empezaron a hablar como locos. Posteaban lo que parecían ser números y letras al azar, caracteres de varios idiomas, algunos parecían rusos, otros del Medio Oriente, también había coreano y chino. No tenía idea de lo que estaba pasando. Volví a ver la frase. Números y luego, el rey baja. Después de eso, se cortó la electricidad. Oscuridad total. Me espanté enseguida. Fui a revisar y los fusibles se habían botado. Los cambié y la energía volvió. Cuando regresé a mi computadora, había una imagen en pantalla, la de un niño pequeño. Era caucásico, no debía tener más de 10 años. Me senté, desconcertado, pero curioso. El chico sonreía y parecía que hablaba, pero no se oía nada. Las bocinas estaban encendidas, así que subí el volumen. Apenas podía escuchar lo que decía. Era un murmullo siseante. Subí todo el volumen, pero seguía sonando apenas como un susurro débil. Sus labios se movían muy lento. Acercando el oído al altavoz, traté de entender. Entonces gritó. Una explosiva y terrible voz me gritó como si fuera un dios demoníaco. La imagen cambió, el pequeño lloraba, sus ojos sangraban mientras unas manos blancas le arrancaban la piel del rostro. Se fue la luz de nuevo. Otra vez los fusibles. Cuando regresó la energía, todo estaba normal. La computadora encendió normalmente, y nada tenebroso pasó. Pero empecé a recibir emails. Eran extremadamente crípticos, llenos de números codificados, casi como los posts del image board. Me enviaron uno que estaba en español normal, y decía, solo pásalo. Solo pásalo, diantre. No supe qué significaba. Me levanté para tomar agua, y me congelé del miedo. Del techo colgaba un hombre, balanceándose suavemente. En las paredes, escrito con sangre seca, decía, el rey baja. Cuando parpadeé, la visión había desaparecido. Y así siguió durante semanas. Volví al board. Me estaba volviendo loco. Justo cuando pensaba confinarme a un manicomio, leí un post sorprendentemente coherente. Pasa al rey. Pasa al rey. El tema fue eliminado antes de que pudiera hacer clic. Abrí un nuevo hilo, pero cuando tecleé, las palabras que aparecían en pantalla no eran las que tenía en mente. Mis dedos tenían mente propia. Escribieron dos cosas.
HGHSUTHS. Y 491-84-84, el rey baja. Entonces lo entendí. Lo estaba pasando. Las alucinaciones se detuvieron. Estaba bien. Había aprendido cómo estar a salvo. Lo siento. HAKKSITMS 44, 91, 91, 74, el rey baja. Hay un video en YouTube llamado Mereana Mordegarlesdorf. Si lo buscas, no vas a encontrar nada. Las pocas veces que aparece algo, lo único que vas a ver es un video de 20 segundos donde un hombre te mira fijamente, sin expresión, y en los últimos 2 segundos, sonríe. El fondo es indefinido. Eso es solo una parte del video real. El video completo dura 2 minutos, y fue eliminado por YouTube después de que 153 personas que lo vieron se arrancaran los ojos y los enviaran por correo a la oficina principal de YouTube en San Bruno. Esas personas también se quitaron la vida de diferentes maneras. Todavía no se sabe cómo lograron enviar sus ojos después de habérselos arrancado. La inscripción críptica que tallaron en sus antebrazos tampoco ha sido descifrada. De vez en cuando, YouTube vuelve a subir los primeros 20 segundos del video para calmar las sospechas, así la gente no sale a buscar la versión original ni intenta volver a subirla. El video completo solo lo vio un empleado de YouTube, y empezó a gritar a los 45 segundos. Ahora está sedado todo el tiempo, y al parecer, no puede recordar lo que vio. Las otras personas que estaban en la sala con él, los que apagaron el video, dijeron que lo único que escucharon en ese momento fue un zumbido agudo, como de taladro. Ninguno se atrevió a mirar la pantalla. Nunca encontraron a la persona que subió el video. La dirección IP no existía. Y el hombre del video nunca fue identificado. Tenía 10 años y jugaba al GTA San Andreas en mi PS2. Todo era normal. Tenía el juego completado al 100%, todos los saltos acrobáticos, todos los territorios conquistados. Básicamente, todo lo que se podía hacer. Un día, se me ocurrió ir al Motel Jefferson, el lugar donde transcurre la misión Reuniting de Families. Al entrar, noté que todo estaba raro. Estaba completamente vacío. No había nadie en las habitaciones ni en los pasillos. Al llegar a una intersección, vi un tragaluz roto, y recordé la entrada de los SWAT en la misión que mencioné antes. Entonces, mi curiosidad me llevó a pensar, ¿qué hay más allá de ese tragaluz? Activé el truco de saltar alto. Luego de varios intentos, logré subir. Al mirar con la cámara, vi un icono de guardado. No le di importancia y salté al vacío con el paracaídas. Fue el peor error de mi vida. Estuve cayendo un buen rato, aproximadamente 5 minutos. Incluso pensé en reiniciar la consola porque creí que el juego se había trabado, pero la curiosidad me incitaba a seguir mirando. Finalmente, empecé a ver una parte de Los Santos, pero era extraño. El cielo tenía un tono rojizo, no había nadie en las calles, ni autos, ni absolutamente nada. Activé el truco del jetpack y comencé a explorar el lugar. Era un trozo de mapa, con límites invisibles desde los cuales caías al vacío. Las ventanas eran transparentes, y el interior de las casas también. No había nada. Al ir hacia un extremo del mapa, me encontré con una casa con una ventana transparente. Pero dentro vi algo colgando. Ese algo me iba a perseguir en mis pesadillas por el resto de mi vida. Le disparé con casi todas las armas. Incluso le tomé fotos.
y esas cosas se balanceaban y se movían. En el momento en que lancé un explosivo, perdí el control de CJ. CJ lanzó un grito desgarrador, tan realista que me puso los pelos de punta. Comenzó a hacer una animación extraña, que jamás había visto, como si estuviera llorando. Los gritos y llantos no cesaban. Eran como los que se escuchan al caer sin paracaídas o al quemarse. Esperé 5 minutos a que pasara algo. Los gritos y el llanto seguían, ininterrumpidos, hasta que finalmente se detuvieron y CJ comenzó a correr hacia el vacío, mientras la cámara quedaba estática. CJ se perdió en la lejanía. No podía poner pausa, y tocar cualquier botón no servía de nada. Reinicié la consola. El juego no arrancaba. Lo único que aparecía era GTA San Andreas Critical Error, en una ventana con un icono de X. Cuando saqué el disco, vi que estaba completamente rayado, como si alguien le hubiera pasado papel de lija por detrás. Era obvio que no iba a volver a funcionar. Nunca volví a entrar a ese motel, ni cuando compré otro disco de GTA San Andreas para PS2, ni para PC, ni para PS3, ni se lo conté a nadie. Estoy compartiendo esta historia porque fui obligado a escucharla el Halloween pasado, y me siento tan descolocado y con una comezón tan maldita, que necesito sacarlo de mi sistema. Estoy seguro de que algunos de ustedes van a pasar por alto esta pequeña rabieta, y saltarán al jugo de la historia, porque pueda ser que estén pensando: «Hey, yo tengo un estómago fuerte». Bueno, pues adelante. Saquemos las cosas aburridas del camino. Mi abuelo fue reclutado por el ejército, y dado que era de baja estatura y delgado, fue la rata de túnel perfecta. Esos eran los sujetos que se escabullían por los túneles ridículamente estrechos, que los soldados Vietcong utilizaban para transportar personal y armas, y para colocar trampas y todo lo demás. Y cuando digo que eran estrechos, es porque eran estrechos. Aquí está una fotografía. Así que un día mi abuelo se estaba arrastrando por un túnel y sucedieron algunas cosas malas. Primero, las otras 2 personas con él fueron asesinadas por un Vietcong solitario mientras estaban paradas afuera del agujero. Estar a unos cuantos metros bajo tierra, y habiendo recorrido unos 6 metros del trayecto, significó que mi abuelo no pudo ver quién los había atacado, ni pudo saber si alguien había sobrevivido. Asumió que el Vietcong iba a comenzar a tirar granadas por el túnel dentro de poco, y estaría acabado, pero no hubo señal de ningún ataque después de algunos minutos. Mi abuelo dio un suspiro de alivio y comenzó a moverse hacia adelante de nuevo. No obstante, un momento más tarde empezó a caer una tormenta. El túnel se empezó a llenar con agua. Ahora bien, para un túnel a medio terminar y sin soporte, como en el que se encontraba, una tormenta generalmente implicaba la muerte para una rata de túnel. Mi abuelo había escuchado historias de terror acerca de compañeros de escuadrón que habían perdido a otros bajo tierra, a quienes nunca habían vuelto a ver. Supuso que él sería uno más, pero no iba a caer sin dar pelea. Se arrastró hacia adelante. Cargaba consigo una pequeña pistola y una linterna. En un principio, había sido enviado bajo tierra para emboscar a unos soldados Vietcong que se creía que estaban escondidos en una de las cámaras más grandes del túnel. Mi abuelo se iba a arrastrar, los iba a sorprender, les iba a volar los sesos y se escabulliría de vuelta hacia afuera. O al menos había sido así como transcurrieron sus primeros 3 viajes por túnel. Su cuarto viaje, no iba muy bien.
El túnel se achicaba a medida que se arrastraba. Enfrente de él, escuchó la precipitación de agua. Pensó que eso podría significar que la cámara principal estaba cerca. Se equivocó. El sonido era de la tierra lodosa arriba de él, derritiéndose y sellando el túnel que estaba más adelante. Fue acá cuando comenzó a entrar en pánico. Aunque no se encontraba a una profundidad mayor, quizá solo 1 metro bajo tierra, sabía que si no comenzaba a excavar muy rápidamente hacia arriba, sería un hombre muerto. Sus uñas se partieron y se cortó las manos gravemente, pero fue capaz de sacar parte de su brazo y rostro afuera del lodo. No pudo proseguir. Su espalda baja estaba empujada con fuerza hacia la tierra y el ángulo lo tenía torcido en una forma de gualongada. Sus piernas estaban atascadas. Arriba de él, 30 centímetros cuadrados de luz estaban brillando desde donde hubiera podido escapar si no estuviera atrapado. Sabía que si empezaba a llover de nuevo, se ahogaría. Pero la lluvia no llegó. Los insectos sí. Primero fueron las hormigas. Por suerte, no fueron las hormigas rojas grandes de las que todo el mundo estaba aterrorizado por ahí. Esas con la mordida que se siente como si te hubieran disparado. En cambio, estas eran diminutas y negras, pero había muchísimas. Mi abuelo conjeturó que cuando el túnel se vino abajo, debieron de haber sido sacadas de sus hogares. Ahora se estaban arrastrando por su cuero cabelludo, rostro y cuello. No lo mordieron, pero hacían cosquillas y le daban comezón. Las que se desplazaron hacia sus labios fueron lamidas e ingeridas, pues mi abuelo había presentido que pasaría mucho tiempo sin comida. Después de un tiempo, las hormigas perdieron el interés. Pero las moscas se convirtieron en un problema. Para entender por qué, tienes que saber en qué posición estaba atascado. El ángulo retorcido e incómodo de su cuerpo había dejado un brazo estirado enfrente de él, pero su hombro y espalda baja no podían ser movidos. Así que tenía un poco de movimiento en su brazo superior, muñeca y mano, pero todo por debajo de su codo básicamente estaba paralizado. ¿Por qué es relevante esto? Porque su axila estaba expuesta. No mucho, quizás solo algunos centímetros de abertura, pero eso fue más que suficiente para las moscas. Y estaban muy atraídas por la axila cálida y húmeda. Durante el transcurso de 1 hora, 20 a 30 moscas gordas de color café oscuro se dirigieron hacia su axila derecha. Se quedaban por un tiempo, usualmente no más de 6 o 7 moscas en un momento dado, antes de que se fueran volando. Por supuesto, mientras estaban adentro, lo mordieron. El dolor era agudo y terrible, según lo describió. Le recordaron a esa comezón profunda y punzante de las moscas de caballo halladas en la playa cerca de donde había crecido cuando era niño. Y no podía impedir que siguieran haciéndolo. Solo apretó sus dientes. A medida que el sol bajaba, las moscas comenzaron a perder su interés y se fueron volando. Supo que unas cuantas se habían quedado a hacer un nido porque sentían movimiento contra el vello de su axila, pero la mayoría se había ido. Ahora solo quedaron los mosquitos para atormentarlo con mordidas infinitas y gargantas sin fondo. Durmió, de alguna forma. A partir del momento en el que salió el sol, nuevos insectos lo visitaron. De todos los insectos grandes y tropicales que había visto en Vietnam, estaba agradecido hasta el momento por haber evitado a los 100 pies gigantes de los cuales había oído hablar. Cosas furiosas y enormes, tan grandes como el antebrazo de un hombre, y tan gruesos como una botella de cerveza. Uno de sus compañeros de escuadrón más sádicos, escondió uno en el catre de otro pobre bastardo. Le mordió los pies y dedos 10 veces antes de que siquiera se pudiera salir de la cama.
Mi abuelo incluso odiaba a los pequeñitos que encontraba a veces en el sótano de su casa, así que la idea de uno gigante hacía que su sangre se pusiera fría. Mira cómo se ven. Dios te libre. 5 minutos después de que había abierto sus ojos a la luz de la mañana, uno de ellos se arrastró sobre su mano y se enroscó alrededor de su muñeca. Mi abuelo estaba demasiado aterrorizado como para moverse. El poco movimiento que aún conservaba en su mano y muñeca pudo haber sido suficiente como para sacudírselo, pero no se quiso arriesgar. Así que esperó. Aparentemente, a la cosa le gustaba a mi abuelo, porque permaneció encima de él por mucho más de 1 hora antes de que mi abuelo ya no pudiera lidiar con el estrés. Trató de agarrar al insecto en su puño, pero al instante que comenzó a moverse, la cosa lo empezó a morder. Mi abuelo fue capaz de darle un buen agarre y lo apretó tan fuerte como pudo. El 100 pies se partió por la mitad en su mano y derramó jugos desagradables por su brazo. Los 2 pedazos de su cuerpo cayeron por el agujero. La parte frontal aún retenía un poco de vida, y, a medida que moría, mordió a mi abuelo en la nariz y en los labios hasta que éste se vio obligado a arrancarle la cabeza con sus dientes para acabarlo. El resto del día se la pasó sufriendo en tanto las moscas hacían un enjambre alrededor del cadáver del 100 pies. No se cansaban de él. Durante horas extenuantes, las vio comer y cagar y coger por todas las partes de ese insecto monstruoso. Él jugó en su brazo, el cual se había derramado por todo el trayecto hasta su axila, también era como un néctar de los dioses para las moscas. Más y más de ellas volaban de adentro hacia afuera de la axila. También podía notar que más de ellas se estaban quedando dentro de sus confines húmedos. Los pinchazos, la comezón y las sensaciones de cosquilleo eran más tortuosas que los pedazos asquerosos de 100 pies que se había tragado. Las hormigas también habían notado el cadáver del 100 pies. Esta vez, las pequeñas hormigas negras no eran la única variante. Los monstruos rojos con las mandíbulas detestables habían llegado. Pero mi abuelo tuvo suerte, pues estaban más interesadas en matar a las hormigas pequeñas que en molestarlo a él. Sí nos contó que una de ellas le mordió la esquina de su ojo izquierdo, pero el dolor había sido mucho más leve que del que las maricas del campamento siempre se estaban quejando. Fue aquí cuando mi primo le dijo que había desperdiciado su vocación como profesor en el estudio de género, a lo cual mi abuelo simplemente respondió abofeteándolo en el costado de su cabeza y diciendo: "No aprecio los chistes sobre ese campo de estudio. ¡Qué hombre tan complejo!". En fin, de vuelta en el infierno, había empezado a llover. Esta fue una bendición mezclada para mi abuelo. La gran mayoría de los insectos se dispersaron para buscar terreno más elevado, pero estaba bastante seguro de que el agujero se iba a llenar con agua y de que se iba a ahogar. Bueno, no se llenó y no se ahogó. Incluso tuvo la oportunidad de beber un poco de agua de lluvia. Había pasado sin comida o agua por un poco más de 24 horas para este punto, así que estaba agradecido de poder haber tragado el equivalente a unas cuantas cucharadas. Hubo un momento de pánico cuando la tierra debajo de sus caderas se movió hacia abajo y pensó que se iba a caer y quedar enterrado. Pero tuvo suerte de nuevo. El desplazamiento fue menor. Había estado atascado en esa forma de agua alargada por un tiempo, y definitivamente fue algo positivo que un poco de la presión alrededor de su entrepierna se hubiese aliviado. Fue capaz de menear sus caderas y trasero un poco, y supuso que quizá había algunos 5 centímetros de espacio en esa área, pero nada más que le brindara alguna esperanza de poder arrastrarse hacia afuera. Se quedó dormido al atardecer y fue despertado antes del amanecer por un dolor severo en su axila.
Supo desde un comienzo que las moscas habían estado ocupadas dañando su piel y probablemente comiéndosela. Se había resignado ante ese hecho. Siempre y cuando no fuera otro 100 pies, no se iba a quejar. Pero este dolor era nuevo y era impresionante. Las mordidas llegaron con mucha más frecuencia y sentía muchas de las moscas moviéndose alrededor. Ese dolor, a pesar de su severidad, fue mitigado por lo que vino después. Solo déjenme dar a entender esto. No quiero contar esta parte de la historia. El solo pensar en ello me da de entera. Pero maldición, es esencial para la experiencia. Y me disculpo por adelantado porque tengas que leerlo. Trataré de hacerlo rápido. La caída de la Tierra fue el resultado de una colonia de hormigas que colapsó, una grande. Todas las hormigas salieron de los vestigios y se habían estado quedando en la superficie de la Tierra justo arriba de las caderas de mi abuelo. Pero a medida que él comenzó a acomodarse en la nueva posición a lo largo de la noche, las hormigas se agitaron y lo emboscaron. Y con él, me refiero a su entrepierna. Quizá la única cosa que igualó el horror en la sala de estar mientras mi abuelo hablaba sobre las hormigas que se arrastraron dentro de su pene llano, fue cuán fuerte se rió mi abuela a medida que lo contaba. Tengo que acercarme bastante para ver las cicatrices, exclamó en tanto lágrimas de risa recorrían sus mejillas. La nueva novia de mi hermano Derek se tornó verde y abandonó la habitación con Derek corriendo detrás de ella. Mi abuelo y mi abuela compartieron un beso y continuaron la historia. Con hormigas hasta el fondo de su pene y culo, y moscas construyendo un proyecto hogareño en su axila, mi abuelo sufrió por los siguientes 2 días en medio de una neblina de dolor y miedo. La ausencia de comida y agua habían cobrado su factura. Nos dijo que esto fue útil en cierta forma. El dolor se hizo menos agudo a través de los altibajos de su estado de conciencia. Transcurrieron un par de días más y se dio cuenta de que casi había permanecido atascado por una semana. Las lluvias lo habían mantenido hidratado solo lo suficiente como para permanecer con vida. Su axila estaba entumecida por todo el trayecto hasta la última costilla de su lado derecho. Las moscas estaban ignorando lo demás y solo estaban saliendo y entrando directamente a la axila. Las hormigas aventureras habían perdido el interés después de un tiempo, pero, de vez en cuando, sentía una punzada terrible en áreas increíblemente sensibles. Más tiempo pasó. Un día, por la tarde, escuchó a municiones. Había estado escuchando lo mismo en buena medida desde que se había quedado atorado, pero siempre fue muy en la distancia, demasiado lejos como para que tuviera alguna esperanza de que fuera a ser rescatado. Pero esta vez fue bastante cerca. Lo sobrecogió una sensación de anticipación, la cual fue arruinada por la preocupación de que había sido encontrado por el bando equivocado. Pero, para su asombro, no fueron los soldados Vietcong a quienes había escuchado gritar después de todo el tiroteo. Mi abuelo comenzó a menear su mano con el poco movimiento que podía invocar. Escuchó a alguien gritar: «Oye, hay un brazo por allá». Mi abuelo gritó de regreso de forma incoherente y fue recibido pronto por el panorama de un soldado de los Estados Unidos observándolo desde arriba. Le tomó al soldado y a sus compañeros de escuadrón 10 minutos para desenterrar a mi abuelo del agujero. Él los recuerda a todos profiriendo alguna variación de "por la puta madre" después de que lo habían liberado. Alguien comunicó su posición por medio del radio y, después de una cantidad de tiempo indeterminada, un helicóptero aterrizó en un claro cercano. Mi abuelo fue cargado en una camilla y lo levantaron. El médico que había sido traído para el viaje cortó la camisa de mi abuelo y vomitó sin demora. Cuando el resto de los soldados en el helicóptero observaron lo que el médico había visto,
Unos cuantos de ellos también rociaron vómito por el costado del vehículo aéreo. Unos días después de que había sido rescatado, mi abuelo se despertó en un hospital. Y no fue el hospital de la base, fue uno en los Estados Unidos. No tenía idea de cómo había llegado hasta ahí. Una vez que había sido rescatado, se desmayó y durmió por casi 36 horas consecutivas. Algunas personas pensaron que quedó en coma, hasta que un pobre médico trató de despertarlo y mi abuelo le dijo que se fuera a la mierda, y dejó al sujeto inconsciente con un solo golpe en el mentón. Ahora que estaba despierto, los doctores le contaron a mi abuelo acerca de la extensión de sus heridas. Aparte de la deshidratación severa, estaba absolutamente infestado con mordidas infectadas. Las que se encontraban en sus áreas más sensibles no eran mucha causa para alarmarse, a pesar de la incomodidad. Fueron las mordidas más grandes las que eran una preocupación mucho mayor. La de la hormiga roja fue la peor, y, por un tiempo, los doctores estuvieron preocupados con que fuera a perder el ojo. Sus labios y nariz tenían una hinchazón terrible por las mordidas infectadas del 100 pies. Y pese a que todas esas mordidas eran horribles, se pudo haber recuperado en unas cuantas semanas, y habría vuelto a los túneles poco después de eso. Pero su axila fue el motivo por el cual fue enviado de vuelta a casa. El resno es la única mosca de la muerte que coloca sus huevos dentro de los seres humanos. Aquí está una fotografía de un pobre bastardo, y, de nuevo, lo siento por hacerles esto. Hasta que ocurrió la experiencia de mi abuelo, nadie ni siquiera sabía que los resnos existían en Vietnam. Pero aparentemente es así. Todo desde debajo de su brazo hasta su cadera había sido remodelado para formar cavidades horribles que albergaran las larvas. Los doctores no quisieron operar, diciendo que la única forma de extirparlas era permitiéndoles desarrollarse, para, en cierto punto, sofocarlas con cinta adhesiva y obligarlas a arrastrarse hasta la superficie. Tomó otras cuantas semanas, pero eso es lo que sucedió. Mi abuelo nos entretuvo con la historia sobre cómo dio a luz personalmente a 313 larvas de moscas de la muerte. Luego se levantó su camisa para mostrarnos la piel agujerada. Nadie dijo mucho después de eso. Él había terminado con su historia, y después de meterse un pedazo de pastel de fruta en la boca, se fue con mi abuela. Se rieron durante todo el camino hacia la puerta. No sé qué más decir. Así que, en fin. Ese es mi abuelo. ¡Feliz Halloween!